Muy buenas tardes, doctora y compañeros. La tarde de hoy, mi compañera Daniela Ávila y mi persona Lilibet Jordán estaremos hablándoles acerca de los cuidados paliativos geriátricos, abuso y maltrato. Siguiente. Los cuidados paliativos en geriatría. Según la Organización Mundial de la Salud, que pues publica un documento en el año 1990, define este como un cuidado total y activo de los pacientes cuya enfermedad pues no van a responder a un tratamiento curativo como tal. Por lo tanto, pues van a necesitar de un control paliativo de sus síntomas de manera paliativa, siendo el principal objetivo de los cuidados paliativos, valga la redundancia. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la medicina paliativa? Principalmente, pues, la comunicación o el lazo que debe existir entre el paciente y la familia y pues el equipo multidisciplinario y el control de los síntomas en el cual pues nosotros como médicos entramos en esa parte. Puedes pasarla. En cuanto a los principios básicos en los cuidados paliativos, siempre se van a caracterizar, pues como mencioné, la relación paciente y familia, que es una unidad fundamental más que todo para el cuidado integral. El objetivo principal siempre va a ser el alivio de los síntomas, el cuidado también que se presta por parte del equipo multidisciplinario en donde entra pues diversas personas, ya sean médicos, internistas, el oncólogo, el psiquiatra, el trabajador social, las enfermeras, etcétera. Y pues siempre recordar que lo que se busca con los cuidados paliativos no es que la muerte se va a prolongar más o se va a enlentecer, sino más bien que el transcurso en el cual se dé ese proceso de la vida, pues sea como lo más digno para ese paciente. Y en ese caso sería pues mejorar la calidad de vida y que pueda influir de manera positiva en el transcurso pues de la enfermedad de ese paciente. Entonces pues ya se toman en cuenta lo que son los tratamientos y investigaciones que se tienen para mejorar la calidad de vida de ese paciente. Puedes pasar. En cuanto a la valoración geriátrica de esos cuidados paliativos, tenemos que tener presente que van a existir varias valoraciones. Entre ellas está la clínica. Se supone que aquí eh, los cuidados paliativos no solamente se basan en los pacientes que tengan una enfermedad oncológica, sino también aquellos pacientes que no tengan una enfermedad oncológica, sino más bien esas enfermedades crónicas que son las llamadas enfermedades incurables avanzadas, que fueron tratadas eh, con un progreso muy extenso en el cual, por ejemplo, ya un paciente con una nefropatía súper avanzada que ya no va a responder a una diálisis, un paciente que tenga una neuropatía súper crónica, neumopatía súper crónica, que tenga una insuficiencia cardíaca que pues ya comprometa una fracción de eyección menor del 20%, etcétera. Entonces, ambos pacientes que tengan una enfermedad oncológica o no oncológica van a tener síntomas que hay que paliar como es el dolor, hay que ver si este es nociceptivo, neuroceptivo, hay que ver también la parte de la disnea, la fatiga, la anorexia, entonces pues hay que ver cómo paliamos los síntomas, tomar en cuenta la polifarmacia, las comorbilidades que ese paciente tenga, sus repercusiones funcionales, mentales y sociales. Puedes pasarla. En cuanto a la valoración funcional, existen diversos índices, escalas, pues tenemos el índice de CAT, que pues habla más que todo de la independencia, las actividades del diario vivir de ese paciente, en donde pues se valoran 6 actividades, que es bañarse, vestirse, movilizarse, ir al baño, la continencia de que él pueda pues aguantar para poder ir a orinar, alimentarse, etcétera, y eso se evalúa como si fuese un abecedario, de la A a la G. La A está qué tan dependiente puede ser en sus 6 actividades y la G es qué tan independiente sería la A, que podría cumplir todas sus actividades, y la G sería qué tan dependiente, pues necesitarían de un cuidador para poder realizar todas estas actividades. En cuanto al índice de Bartel, mide la capacidad que tenga ese individuo a la hora de realizar sus actividades. Casi son las mismas actividades, pero se añaden otras como por ejemplo subir o bajar una escalera, movilizarse de una cama a una silla, sus deposiciones, la deambulación, etcétera. 10 puntos quiere decir que es independiente, 5 necesita la ayuda de un cuidador y 0 pues es totalmente dependiente de la ayuda de un cuidador. Puedes pasar. En cuanto a los pacientes con enfermedad oncológica, pues existen también índices, por ejemplo, el del Karnofsky, que quiere decir que un paciente que tenga una puntuación de 40 o un valor de 40 es un paciente que es totalmente o sea, incapacitado, más que todo necesita siempre la ayuda de un cuidador, de un pariente,
porque pues prácticamente el 50% del día se la pasa encamado. En cuanto a la escala de Koch, que pues la vimos cuando hicimos la tarea de neoplasia, esta busca pues medir lo que son la calidad de vida que va a tener un paciente con una enfermedad oncológica. Entonces, menor de 3 quiere decir que ese paciente pues prácticamente necesita estar encamado, necesita cuidados especiales, necesita de un cuidador, dado a que pues no puede realizar actividades diarias, por ejemplo, como vestirse, bañarse e ir al baño solo. Puedes pasar. Aquí pues presentamos una tabla en donde vamos a ver los síntomas y tratamientos en cuidados paliativos, pues a grosso modo vemos los síntomas que siempre se buscan paliar, la disnea, si hay que darle oxígeno, la tos, hay que ver si es productiva o no es productiva, hay que ver los síntomas digestivos en cuanto a los pacientes pues que reciben quimioterapia, tratar sus náuseas, sus vómitos, aquellos pacientes que tengan diarrea, producto de efectos adversos de los medicamentos que estén consumiendo. Puedes pasar. También tenemos la parte de los síntomas urológicos, si tiene disuria o algún tipo de infección. También ver la parte neuropsicológica por parte del área de psiquiatría, ver si ese paciente está sufriendo de ansiedad, depresión, si tiene trastornos del sueño, si tiene síndromes confusionales, delirios, entre otras cosas. Puedes pasar. Es importante también saber, pues, paliar síntomas como la agonía, en donde pues vamos a encontrar una gama de síntomas como que ese paciente esté hiperventilando, su dolor sea de mayor intensidad, saber pues que siempre vamos a paliar el dolor desde menor intensidad utilizando AINES hasta irnos a los de mayor intensidad pues, utilizando ya opiáceos más fuertes. Y pues también tener en cuenta que ese paciente puede presentar síntomas de agitación, vómitos, convulsiones, etcétera. Puedes pasar. En cuanto a la valoración psicológica, es muy importante pues tomar en cuenta la parte emocional del paciente, es siempre tener presente la autonomía del paciente, las decisiones que éste tome en tal caso de que pues pueda pasar que el paciente necesite una reanimación y pues yo no quiero que me reanimen o que toda decisión que esté con respecto a mi vida pues sea tomada por mis familiares. Entonces, en esta parte pues influye también mucho síntomas o más bien enfermedades como la depresión, más si también se tienen antecedentes familiares de esta patología, tomar en cuenta que síntomas como la fatiga, el dolor vuelve muy vulnerable al paciente y también que el consumo de algunos medicamentos como los glucocorticoides o antineoplásicos también tienen efectos adversos que conllevan a depresiones. Entonces también es importante tomar en cuenta el duelo o la tristeza que puede estar sintiendo este paciente dado a que pierde su papel a nivel familiar o a nivel social en su trabajo, dado a que pues pensará que quizás pues ya no es una persona que va a poder ayudar a nivel del trabajo o a nivel familiar, que era pues el que lleva el ingreso, etcétera. Y pues lleva a un nivel de soledad. En cuanto al delirio, pues está más asociado a las semanas o meses antes de anticipados a la muerte y el insomnio se ve mucho más en pacientes que tengan patologías oncológicas. Puedes pasar. En cuanto a la valoración social, económica y espiritual, es muy importante tomar en cuenta la parte económica. Sabemos que un paciente que no cuenta con un seguro social, que necesita pues de una hospitalización, pues conlleva mayores gastos a nivel de la farmacoterapia, del equipo que se necesita a nivel de la hospitalización, de todo lo que vaya a necesitar para su higiene personal, etcétera. Entonces eso también pues golpea, por decirlo así, la parte económica de sus familiares, dada pues que muchos también tienen que dejar de laborar para poder estar más al pendiente de sus familiares. Entonces, las relaciones también es importante, pues dado a que pues muchos pacientes pues no pueden convivir tanto con sus familiares y pues llega un punto en el que fallecen y entonces dado a eso pues el paciente como que no convivió. Por eso se dice que si el paciente no necesita una hospitalización como tal, es mejor pues que vaya a su casa y se le dé un manejo ambulatorio y que de esa manera pues se tenga en sí como un lazo familiar mucho mejor y que tenga un mejor duelo, por decirlo, más digno para sus familiares. En cuanto a los parientes cuidadores, es importante saber la parte emocional de los mismos, pues el estrés que va a conllevar el tener un familiar enfermo y saber pues que pronto pues puede fallecer, también es muy importante saberlo, tomar en cuenta que estos también si se van a llevar al familiar para su casa, tienen que estar al pendiente de sus cuidados físicos y la asistencia médica que estos necesitan. A nivel espiritual, pues siempre respetar las religiones que cada paciente o familiar pues tenga para entonces tener
un manejo como de manera armoniosa, por decirlo así. Y bueno, esto sería todo por mi parte, así que pues lo dejo con mi compañera. Siguiendo con el tema de las necesidades existenciales o espirituales, se necesita que los médicos y otros miembros del personal tengan como mínimo la capacidad de detectar necesidades espirituales y existenciales, ya que el agobio espiritual puede agravar otros tipos de sufrimiento e incluso manifestarse como un dolor físico intratable, ansiedad o depresión. Entonces tenemos que casi el 70% de los enfermos señalan que se tornan más religiosos en la fase terminal y para muchos es reconfortante realizar prácticas religiosas o espirituales como la oración. Alrededor del 20% de los pacientes en esa fase pierden su religiosidad porque se sienten engañados o traicionados por estar en la fase terminal de su trastorno. En caso de otros enfermos, lo que necesitan es significado y finalidad existencial. El personal de salud a menudo duda de involucrarse en experiencias religiosas de los pacientes porque les parece que son asuntos privados y que no tienen importancia en su enfermedad actual. En este sentido, pueden ser útiles los servicios de atención pastoral, ya sea de la institución médica o de la comunidad del enfermo. Esto ayuda a que el enfermo se sienta escuchado. Hay que preguntarle a cada quien cómo podría abordarse esta necesidad existencial o espiritual. También se podría ocupar de la necesidad existencial de los pacientes con un grupo de apoyo para enfermos terminales, tratamientos individuales que conserven su dignidad y fuentes de significado. El siguiente tema a tratar en esta presentación es el maltrato y el descuido en ancianos. El maltrato se refiere a cualquier acción u omisión que produce daño, vulnera el respeto a la dignidad y el ejercicio de los derechos de una persona adulta mayor. Es una violación del derecho a la integridad personal. Hay diferentes tipos de maltrato. Tenemos el maltrato físico, el maltrato psicológico o verbal, el abuso económico, el abuso sexual y el descuido. El maltrato físico se va a definir como actos de violencia que pueden originar dolor, lesión o alteración. Esto, por ejemplo, puede incluir empujar, abofetear, golpear, una alimentación forzada, posiciones inadecuadas o uso de restricciones o uso inadecuado de medicamentos. Podemos encontrar en el paciente signos y síntomas como abrasiones, laceraciones, equimosis, fracturas, quemaduras, dolor, depresión. Puede tener delirio o inicio o empeoramiento de síntomas conductuales relacionados con la demencia. Entonces, a la hora de evaluarlo, es importante que la entrevista sea solo con el paciente, porque esto puede revelar antecedentes discordantes o datos que son incongruentes con lo que proporciona el cuidador. Se deben examinar los tobillos y las muñecas para buscar abrasiones que indiquen el uso de sujeciones. Hay que revisar las lesiones en la cabeza, cuello y brazos, que estos ocurren en víctimas de abuso físico, pero debemos distinguir esto de las lesiones accidentales. Por ejemplo, una fractura de mandíbula y cigomático es más probable que se deba a un golpe que por una caída, ya que por las caídas sería más típico que se produzca una fractura en los huesos orbitarios y nasales. En cuanto al maltrato psicológico o verbal, es una conducta que va a producir estrés mental o emocional. Puede ser acoso verbal o intimidación, amenazas de castigo o privación y aislamiento. ¿Qué podemos encontrar en nuestro paciente? Que tiene signos de depresión, ansiedad o también puede que él postergue las preguntas para el cuidador. A la hora de evaluarlo, tenemos que valorar el número y la calidad de los contactos sociales que tiene el paciente más allá del mismo cuidador. Podemos hacerle preguntas como si alguna vez el cuidador lo ha maldecido o lo ha gritado, si alguna vez lo han amenazado con ponerlo en un asilo o si le impiden ver a sus amigos o miembros de la familia que él desea ver. En cuanto al abuso económico, este se va a definir como el mal uso de los ingresos o recursos de la persona para ganancia económica propia del cuidador. Esto incluye robar dinero o posesiones, negar un hogar y la influencia para firmar contratos o gastar dinero. ¿Qué podemos notar en nuestro paciente? Que tenga desnutrición, pérdida de peso o ambas, que tenga incapacidad para pagar por sus medicamentos, cuidados o alimentos,
y también podemos notar que tiene una deficiente capacidad para tomar decisiones. ¿Qué le podemos preguntar en la valoración? Si le han tomado dinero o propiedades sin su consentimiento, si han utilizado sus tarjetas de crédito o débito sin su consentimiento, y si al final del mes tiene dinero para alimentos y otras necesidades. En cuanto al abuso sexual, los signos y síntomas que podríamos encontrar en nuestro paciente son equimosis, abrasiones o laceraciones que estén en la zona genital, anal o en el abdomen. También podríamos encontrar enfermedades de transmisión sexual que sean recién adquiridas, sobre todo en asilos, o infecciones de las vías urinarias. A la hora de la valoración se le pregunta directamente si ha sufrido agresión sexual o coerción. En pacientes con demencia, preguntas directas a los cuidadores sobre si han tenido una conducta hipersexual. En cuanto al descuido, este puede ser por parte del cuidador o por autodescuido del paciente. Se define como la imposibilidad para proporcionar los suministros, alimentos y bebidas o servicios necesarios para el funcionamiento óptimo o para evitar daño. Podemos encontrar signos y síntomas en nuestro paciente como desnutrición, deshidratación, higiene deficiente, úlceras de decúbito, incumplimiento del esquema de medicación o agravamiento de síntomas relacionados con la demencia. A la hora de la valoración, se entrevista al cuidador para ver si él tiene comprensión de las necesidades que tiene el paciente, y valoramos la higiene, la limpieza y la adecuación de la vestimenta. Para terminar, hay que tratar las consecuencias físicas y médicas y emocionales del paciente, y en los casos que se haya sospechado abuso o descuido hay que notificar a una agencia local para que hagan una adecuada investigación y garantizar la seguridad del paciente. Muchas gracias.